Continuamos en Visto Bueno Radio. Son las 8 de la noche con 40 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Si tiene algún comentario que hacernos, nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Bueno, el caso de las constructoras sí es un caso que es para la araña, porque la verdad, como nunca, he oído las inversiones, el dinero que hay para las construcciones, pero no veo que permee, porque yo pregunto a constructores chicos o medianos que no les ha llegado nada, que no se ha llegado nada, y es más, están a punto de cerrar. Algo de estar pasando. Los chicos y medianos están en condiciones sí, críticas. claro. Están buscando otro negocio, a veces ponen peluquerías o alguna cosa, porque que son constructores tradicionales, y hablo de todo el país, así ya, es una cosa porque quedaron abajo. Todavía están los medianos, pero que son políticos constructores, porque ahora también se les da el ser constructores en la política. Sí, el oficio como tal se llama policonstructor. Policonstructor, o sea, con doctorado en mezcla. Pues lo que sea, pero la verdad es que no hay posibilidades de que se levante la mano de obra. Hay que revisar verdaderamente cuál es el comportamiento, cuál ha sido el crecimiento de las empresas pequeñas. Cero. En el tema de la construcción, que han querido incursionar en la obra pública, en las licitaciones y todo eso, y pues ahora hay muchas incursiones siempre y cuando nos des tu diezmo. A ver, hay muchas que efectivamente intentan entrarle, pero para hacer roncha, tampoco tienen ninguna preparación técnica como para salir adelante con obras grandes. Digo, por ejemplo, una autopista, pues necesitan una tecnología muy especial, si no sucede lo que sucedió con la del Sol, con la del Sol, ahí no requirió mucha tecnología, digo, se les cae cada rato. Pero fíjate que, volviendo al tema, vamos, de esta pregunta de por qué no crecemos y por qué la percepción tan negativa sobre la economía, yo creo que también estamos sobreestimando el gasto, Es decir, hay otros factores que no estamos analizando a profundidad como ciudadanos, que le metieron un freno terrible a la economía y se llama reforma fiscal. Si la reforma fiscal tuvo un efecto psicológico en la gente, y eso en economía es peor o tan grave como una crisis real. ¿Por qué? Porque genera una crisis de confianza, pero mira, frena el consumo y el gasto, y como tal la recaudación. A ver, algo que me parece de verdad preocupante es que el gobierno asume el costo de una reforma, vamos, sumamente polémica, señalada, con unos vacíos y con, vamos, varios elementos criticables. Asume ese costo, pero va a recaudar menos este año, porque a pesar de todos los instrumentos recaudatorios que planteó, el golpe a la confianza del consumidor fue tal, y el freno al consumo ha sido tal hasta este momento, pues que la gente no está gastando y el gobierno no está gastando. Y además gastando, porque no saben cómo consumir. Entonces, si el planteamiento era de 220,000 millones de pesos al cierre del año en nuevos recursos fiscales, no se ve por dónde. No se ve por dónde. Ahí yo creo que hubo factores que influyeron de manera determinante. Número uno, se vendió y se sigue vendiendo todos los días la gran receta de las reformas estructurales. Y en ese afán de vender este producto se llegaron a excesos terribles. Yo recuerdo declaraciones de secretarios de Estado donde decía que en unos meses, después de que se habían aprobado en el Congreso las reformas constitucionales, en unos meses se notaría la mejoría y demás. Entonces, ahí hay un aspecto de desilusión justificada. Segundo lugar, esta serie, la reforma fiscal y algunas que tienen que ver con cuestiones relacionadas con la misma, hace que el ciudadano esté más vigilado, se siente mucho más fiscalizado, lo cual, bueno, pues no es cómodo para ninguno, ni para los inocentes. Bueno, creo que es más incómodo para los inocentes que para los culpables, porque los mañosos, aunque lo revisen, ya saben que se puede arreglar el asunto. Pero vaya, viene por ese lado. Todos los días el mexicano va y si tiene suerte de tener un vehículo y le echa gasolina, pues ve que ya es, ¿verdad? Es una inversión llenarle el tanque a un vehículo. A la hora que tiene que pagar el gas, que tiene que pagar el recibo de la luz,
pues vaya, se da cuenta de que le crecieron los gastos y sus ingresos pues no avanzan. Digo, creo que la última vez subieron 2 pesos el salario mínimo o alguna cosa así. Entonces, bueno, o sea, ¿cómo no sentirse desanimado y cómo no estar afectado psicológicamente por esta cuestión? Pues tienen toda la razón. Los metieron en una dinámica, ahora los pequeños contribuyentes, de tener que dar facturas electrónicas y todo ese tipo de cuestiones. Pues la gente está aterrada. Y ahora, cuando se cierra la pinza con la ley antilavado de dinero, sí, donde todo mundo es un presunto culpable de lavar dinero. No quítale presunto, es culpable. Ya es culpable. Sí. De antemano, Y tiene que comprobar su inocencia. Claro, lo contrario. Y se entiende perfectamente bien la caída del consumo. Es decir, el mercado interno mexicano está totalmente por los suelos. Hay que ver tan solo las ventas de vehículos en el primer trimestre. Muy abajo. Es una cuestión de sentido común. En Ahora, ese entorno, hoy, en drogarte para comprar un coche nuevo, pues sí suena... No, pero además no es tan fácil comprar un coche nuevo, ¿no? Ahora, hoy el secretario Videgaray dice que es prematuro evaluar si el frenón de la economía es atribuible a la reforma hacendaria. O sea, lo deja entrever, al menos lo concede. Pero él debería saberlo, ¿no? Esa es su chamba. Y si no, que le pregunte a Cordero, Pues sí. que dice que todo lo sabe. Y si no, con 6,000 pesos lo resuelve. Pero Vaya, a mí me llama mucho la atención esto, porque también cuando le preguntan en una de las entrevistas de Washington, le dice, oiga, ¿y qué porcentaje del Producto Interno Bruto se ve afectada con la inseguridad? No tenemos datos, pero la sociedad civil ha hecho algunos cálculos. Oye, Hacienda no tiene esos cálculos. Digo, pues como que si no sabe que pregunten, ¿no? La semana pasada, sobre este tema del crecimiento económico, hubo una asociación nacional hubo una reunión de la Asociación Nacional de Banqueros y justamente interpelaban Acapulco. Bueno, que realmente son empleados de banco, porque los dueños todos son de fuera. sí, todo. O sea, de banqueros, bueno. Y interpelaban a Luis Videgaray acerca de la problemática del crecimiento que ha tenido la economía en el país, independientemente de lo que dice Pepe. O sea, el gobierno federal ha incrementado su gasto, pero pues no se ha visto efectivo, no se ha visto de manera efectiva impactado en el crecimiento del país. Por ejemplo, Miguel Meshmaker, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló que las dependencias federales han incrementado mucho su gasto en el primer bimestre del 2014, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior. Por ejemplo, la Secretaría de Energía, su crecimiento de gasto fue de 495%. ¿Pero qué parte del gasto? Es lo que no dice, o sea, comunicaciones y transportes 308%, agricultura 198.5%, turismo 152.6%. es que depende mucho si el incremento es en gasto corriente o en gasto de inversión. Te pongo 2 ejemplos. El año antepasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes creció un poco, pero en gasto corriente. Este año que se ejerce, está creciendo bastante en gasto de inversión, lo cual, insisto, tendría que ser una muy buena noticia. El problema es que la buena noticia no está funcionando con la expectativa que teníamos para llegar al 3.8% que planteó el secretario de Hacienda para crecer este año. Que ya no le creen ni los... No, ya dicen por ahí en una columna que las perspectivas de crecimiento en México ya parecen cuenta regresiva. 3.7, 3.6 Y bajando. 3.5. ¡Boom! En esa reunión nos hablaba que todas las perspectivas para este año, el crecimiento no van oscilando del 2.5%. El año pasado crecimos del 1.06%. Y bueno, la receta del gasto gubernamental para echar a andar la economía mexicana pues no ha surtido ningún efecto. Y la verdad, Porque yo no sé ustedes, pero a mí yo veo al presidente hablar y le tengo confianza. Es decir, habla ya mejor, mucho mejor. Su físico es de una persona centrada. Su mujer es una muy buena dama de compañía de él para sacar adelante cualquier cosa internacionalmente. Y seguimos con lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? el problema es que posiblemente hay un tema que también en esta reunión se hacía ver, que dice que el gobierno federal posiblemente cuando ha tratado de que hubiera un crecimiento, pues ha sido tal vez, en base a su financiamiento del gobierno federal podemos analizar dos cosas. Uno, si no ha sido a través
del crédito interno que ha ejercido el gobierno mexicano para hacer crecer la economía y generar mayor gasto, que esto es endeudando al gobierno, generas mayor gasto, o dos, cobrando mayores impuestos como está pasando en estos momentos. O cuando haces las dos cosas, como la que recetaron el año pasado, porque triplicamos el déficit público en apenas un año, y que es una receta bien peligrosa. Pero a ver, Pemex va a dejar de aportar, ¿eh? Ese es un gran tema, Luis. Sí, Pemex va a dejar de aportar. Hacia allá iba. El boquetón que el que dice compre no va a Reforma, comprar así con que me tumben todo lo que de impuestos que le tumban ahorita a Pemex. Así es, y creo que es una receta peligrosísima que este país probó en la docena trágica, en la de Echeverría y López Portillo, que en muchos sentidos... Ha habido otras docenas también trágicas. Una de las docenas trágicas. Digamos la docena trágica de la deuda, ¿no? Exacto. La de la deuda pública, y aprendimos esa lección, y me llama mucho la atención que se ha criticado mucho esta escuela de los Chicago Boys, de la tecnocracia. El secretario de Hacienda es del MIT, es alumno de Pedro Aspe, pero lo que me llama muchísimo la atención es que realmente estas no son políticas neoliberales, ¿eh? Es decir, a un neoliberal tú háblale de déficit, de incrementar 3 veces la deuda de un año a otro y te dirían, hombre, eso es de un populista. Tú háblale de... Porque en pocas palabras es echar a andar la maquinita. Así es. De los billetes. Entonces, Lo que tanto daño le hizo al país durante muchos años. En el sexenio de López Portillo, en el sexenio Por de ejemplo. Madrid. Y el gran ausente en el tema, o sea, que se recaude más, que se fiscalice, todo está precioso. Perdón, y la racionalidad del Estado, ¿dónde está? El combate a la corrupción, ¿dónde está? De la otra manera, estamos llenando un balde que tiene agujeros. así es. Ni aunque nos conectemos directamente a la llave, pues lo vamos a poder llenar. Así Todavía es. no vemos el efecto de reducirle el pago de impuestos a Pemex, ¿eh? Ese es el gran agujero. de la Ese es el cuenta. impacto económico. Todavía no El lo impacto vemos, ¿eh? político, Todavía no porque lo vemos, ¿eh? este tema, ingeniero, va a llevar que, pese a la paciencia que pide el titular de Hacienda, Luis Videgaray, para que las reformas en materia financiera y hacendaria que ya fueron a partir del año pasado, pues bueno, que son de mediano y largo plazo. Él dice que son de mediano y largo plazo, o sea, no son medidas inmediatas, que por eso no hemos percibido un crecimiento, desarrollo equilibrado. Y de un Quienes desarrollo- sobrevivan al hambre podrán disfrutar Este es el problema. de ese México Bueno, maravilloso. aquí hay un Los tema, juegos del hambre, el el que tema diga al político final gana. se va a hacer un tema de la agenda en materia hacendaria y del crecimiento y del desarrollo económico del país. ¿Por qué? Porque para el proyecto del presidente Enrique Peña Nieto y para el proyecto del PRI como partido en el gobierno, las elecciones intermedias del 2015 están a la vuelta de la esquina. Y si los mexicanos no ven un crecimiento estable que les garantice por lo menos tener algo en su bolsillo, algo, Yo ya le no quitaría los bolsillos el llenos. que vean, es el que sientan una mejoría. Estamos hablando de hambre. Pero el desempeño del PRI se va a medir mucho en el 2015 y justamente el tema se le está convirtiendo en un problema al PRI, en virtud de que si no ven crecimiento los mexicanos, desgraciadamente no van a volver a voltear en el proyecto. Y sabes que, Robert, tocas la fibra más sensible del asunto, porque al final del día al ciudadano le puedes coquetear electoralmente de muchas maneras. Atrapando al Chapo, entambando el Bester, es decir, son puntos que juegan a tu favor. Multiplicando las despensas. Pero Metiendo si huevos está al bote. enojado, fiscalizado y temeroso, el Chapo y el Bester valen para una fregada, ¿eh? Bueno, para que veas cómo están las cosas, como chisme, ¿eh? Pedro Aspe ya dejó de ser amigo de Videgaray, por alguna razón será. Le quitó los alfileres a su amistad. A su amistad. Que estaba... Ya dejó de ser, ¿eh? O sea, están sucediendo cosas que ya notamos que antes la coherencia que había en el gobierno, pues hoy ya no hay tanta la coherencia, empiezan a desprenderse. A mí hay un tema que me preocupa y me preocupa mucho, hablando de recursos y demás. O sea, para salvar Michoacán se está moviendo una cantidad de recursos verdaderamente grande. Yo no veo cómo el día de mañana se le pueda negar a Tamaulipas, por ejemplo, el mismo beneficio. Todos estos movimientos de grandes masas de recursos, así nomás como así platicado en un esquema todavía donde la impunidad es la regla general,
pues vaya, yo creo que puede generar una cuestión verdaderamente crítica. A mí sí me apuran estos movimientos sin ningún control y en el afán de que estamos en guerra propiamente. Ojalá pues, se tenga la justifican capacidad muchas para cuestiones. salir adelante con esto, porque sí lo necesita Tamaulipas. Ah, no, claro, vaya, Pero es bueno, yo digo, perfectamente justificado. El titular de la Procuraduría General de la República, el señor Jesús María Cabrón, ya dijo que no necesita Tamaulipas un comisionado como el caso de México. No, yo no hablo de Bueno, no tanto comisionados. lujo, tampoco se trata Yo de eso. no hablo sería de un- comisionados, yo hablo de que estén pendientes, Pero de porque si operativos no especiales, van a a ser fin de cuentas. muchos. Y hay muchos apoyo estados. social para programas y todo esto. Digo, Tamaulipas está en el peor de los niveles. Es una cosa verdaderamente Y pavorosa. de un día para otro empezó a empeorar, ¿eh? Ya había habido ahí unas cosas. Ya está, No un más par de años aventaron estuvo un- tranquilo, digo, nos 3 vamos- días, 28 muertos. Fue suficiente un fin de semana para Tranquilamente. desestabilizar. Fue complicado. Sigue siendo muy delicado todavía el escenario que vive Tamaulipas, o sea, no, se ve que las cosas no han cambiado, en realidad, ¿no? Pero fíjate Y que Coahuila en la tampoco encuesta está- que tanto hemos mencionado aquí, Sí. de Laredo y Buen Día, se hablaba de tres, lo que es la parte económica, la política y La seguridad. la seguridad. Y la gente está preocupada por la económica. Así es. Pues es de la que pega en el Pero- bolsillo. pero- O sea, pero, lamentablemente. a- Oye, Aquí- porque además, nada más para responder un poco a tu pregunta, Luis, porque además del tema de lo que están viviendo los tamaulipecos con los grupos del crimen organizado, les homologaron el IVA en la frontera. Y ahí te va otro tema, ¿eh? Que Y deja está- perder de vista otro dato. Creo que ayer, antier, una señora de 60 años, 67 de años. 67 años, Muy joven. entró a robar a una tienda de autoservicio. Creo que el tema Y con es pistola en delicado, mano. ¿eh? Es Ah, delicado. no, bueno, en Yo todo le creo que esto una persona hay de 67 años hay anda un... esperando que la hayan capturado. ¿No? O sea, yo creo Bueno, que para empezar hay en una ese descomposición social innegable. Pero vaya, yo nomás les quiero llevar la contra a Pepe y acá al licenciado. Viene, viene. En cuando hablan del problema electoral que esto implica para el PRI. Mira, si como gobierno No, yo sé que no somos, es menos, pero- mira, si como gobierno somos malos, como oposición somos lamentables. Lo que hace la oposición en este país es verdaderamente lamentable. El PRI, mientras fue oposición en el gobierno de Fox y esto, fue lamentable, y lo que está haciendo ahora la oposición, digo, estas campañas para No, cambiarlas, fuerte, ¿eh? porque pues, es la realidad esa. Siendo ¿Dónde está la diputado, oposición? Yo sigo viendo arbitrariedades y tonterías, y vaya, tan diputados y partidos de oposición, calladitos todos. Ah, bueno, es que aquí Es vamos que a caer se ve mejor. Vamos a Así es. Se come mejor, Nada más, hay gente como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre que ni calladito se ve bonito, ¿no? No, bueno, le pongan lo que le Bueno, pongan para nada. Aunque le pongas una So- torta solo- enfrente. solo se ve callado. Su mamá en lugar de pecho le daba la espalda. El tiempo se ha terminado. Muchas gracias, ingeniero licenciado Sepúlveda, Roberto Rico, José Luis Antón. Principalmente a usted, que nos hizo favor de sintonizarnos. Si no tuvo oportunidad de sintonizarnos todo el programa, lo podrá hacer a través de la página www.elvistobueno.com. El día de mañana, a partir del mediodía, ya estará el podcast. Que tenga excelente inicio de semana y recuerde, maneje con cuidado y tome todas las precauciones en este periodo vacacional. Excelente noche. NQ La Superestación presentó Visto Bueno Radio.